Hola amigos y amigas de Latinoamérica. Voy a hacer una colaboración con un youtuber que quizás muchos de ustedes lo conocen. Él se llama Josué, su canal es Monitor Fantasma. Gracias Monitor, Josué de Monitor Fantasma por aceptar la invitación. No, de que me parecen muy interesantes las preguntas que me mandaste por correo, así que... Muy bien, pues empezamos. ¿Estás listo? Claro. La primera pregunta es, ¿por qué crees que Latinoamérica es una región muy desigual a comparación con Europa, Norteamérica y otras regiones? Yo no creo que sea más desigual que otras regiones, como por ejemplo Asia. Yo creo que Asia es mucho más desigual que Latinoamérica. Y Latinoamérica, si lo hablamos como una región en concreto, la suma de varios países, sí, efectivamente hay países que son más ricos que otros. Pero dentro de los países particularmente hay países que son mucho más igualitarios que otros, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, el caso de Ecuador. Yo he viajado por Ecuador y me parece que es un país donde no hay muchas diferencias entre clases sociales y se ve un desarrollo más parejo. En cambio, Perú, que es un país que ha crecido económicamente mucho en los últimos años, es un país que aún conserva muchas desigualdades, no solamente económicas, sino también sociales. Entonces, es una respuesta muy difícil de darte, ¿no? Porque en principio hay países que han logrado mejor el tema del el igualitarismo, la igualdad de oportunidades, y otros que están un poco más atrasados como el nuestro. ¿Por qué creo en general que en Latinoamérica existe la desigualdad? Porque creo que aún nos falta todavía un camino un poco largo para desarrollar, y creo que en cierta forma estamos encaminados. Simplemente hay que trabajar bien y seguir por la misma senda, ¿no? Sin rupturas y pues sin intereses particulares, ¿no? Que a veces lo que pasa con Latinoamérica es que vamos muy bien por un camino y de repente aparece un dictador por ahí o una persona que quiere romperte el orden, y eso al final, por una revolución o por un cambio de reglas de juego, hace que terminemos atrasándonos más de lo que deberíamos. ¿Cree usted que Latinoamérica alcanzará el desarrollo muy pronto? Bueno, Giovanni, no sé, porque es lo que te estaba comentando antes, ¿no? Creo que aún nos falta un camino más o menos largo, ¿no? No creo que sea pronto, la verdad. Yo creo que puede pasar de aquí, no sé, si bien nos vamos desarrollando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, yo creo que no vamos a verlo al menos nosotros. ¿Crees que un factor fundamental es la educación para el desarrollo de los países? Sí, yo creo que la educación debe ser lo principal, y precisamente porque aunque nos pusiéramos ahora mismo a volcar todos los presupuestos a priorizar la educación, esa semilla que vamos a plantar el día de hoy no la vamos a ver sino hasta de aquí a 20 años más. Pero el caso es que hay países, como por ejemplo en Perú, que ni siquiera estamos plantando la semilla, ¿no? O sea, que seguimos con la política un poco continuista que venimos llevando, yo creo que desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde los 80, desde los 90, más o menos el mismo esquema de priorizar, pues, solucionar los problemas inmediatos, ¿no? Como la delincuencia, como ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí la salud, pero la educación siempre como, vamos a la última rueda del coche. Entonces, todavía no hemos priorizado en eso, y probablemente por eso vamos a ver los frutos todavía mucho más después que otros países. Sí, es cierto. Bueno, la siguiente pregunta es sobre lo que está pasando actualmente con Venezuela. Para ti, ¿qué factor positivo dan los venezolanos cuando emigran a otros países, en Perú y en otros países de la región? ¿Positivos para la gente que los recibe o para ellos? Para el país, En este caso Perú. en este caso Perú, por ejemplo. Bueno, yo creo que, ¿cómo decirlo? Positivo para el Perú. Si tuviéramos que verlo como materia económica, pues tú dices, bueno, es mano de obra barata, ¿no? Pero en realidad eso no termina de ser lo positivo para cada persona. Yo creo que es más que todo que se fomente un intercambio cultural, ¿no? Y eso también hace mucho bien porque gracias a la emigración de venezolanos podemos conocer de primera mano cómo es la cultura de otros países, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo ha probado una arepa, ¿no? O sea, Sí. casi se ha diversificado un poco lo que ellos traen de esos otros lugares, ¿no? Y también la buena educación, porque mal que bien, eso tenemos que reconocerlo. Los peruanos no somos gente muy educada, somos así más o menos toscos al momento de tratar a otras personas. En cambio, en otros países la gente es un poco más amable. Por ejemplo, pues la gente, bueno, estamos hablando del caso de Venezuela, la gente de Colombia, la gente de Argentina, aunque no lo creas, nosotros los pintamos así como si fueran muy sobrados, muy creídos, Sí, pero en muchas realidad veces. gente muy amable cuando la tratas bien, ¿no? Pero los peruanos tenemos eso de que somos un poco toscos, ¿no? Y a veces nos hace falta que alguien nos recuerde que también existen los modales, ¿no? Y en eso creo que los venezolanos ganan bastante, ¿no? Chile, Uruguay y Costa Rica
Se ha visto estadísticas que esos países han alcanzado un desarrollo superior al resto de países de Latinoamérica. ¿Cuál crees, a tu opinión, que es el factor que ellos han hecho para que lleguen a ese desarrollo y que los más países como Perú no? ¿Estás considerando Chile, Uruguay Sí, como ejemplo, Chile, Uruguay y Costa Rica. y Costa Rica? Ellos son países un poco más desarrollados que el resto de la región. Está en datos, estadísticas y hasta en la calidad de vida. ¿Por qué ellos sí y el resto de países no? ¿Qué crees que ellos han hecho para alcanzar ese desarrollo que Perú, Brasil, otros países no lo alcanzaron? Bueno, no conozco mucho el caso de Costa Rica, pero sé que al menos en Centroamérica es uno de los países que ahora está pasando por el mejor momento, o uno de los mejores momentos. Caso de Chile y de Uruguay, me parece que hay dos factores que están funcionando bien, porque es una política que ya viene también de hace décadas atrás, ¿no? Que es fomentar una educación de calidad y por otro lado el igualitarismo, ¿no? Es hacer sentir a la población lo que aquí mal se entendió como la inclusión, ¿no? Que finalmente se tomó como si fuera una maniobra de izquierda, pero en realidad la inclusión social es muy importante en esos países, el que te sientas tú parte de una comunidad más global, cosa que aquí todavía se ve y tenemos muchos fantasmas que creo que tenemos que desterrar, como por ejemplo el tema del clasismo, del que la gente que te hace sentir menos porque vienes de una determinada clase social o porque vienes de provincia, porque vienes de tal distrito, que eso pasa mucho en Lima, ¿no? O sea, Lima debe ser una capital, pero muy difícil de hacerte parte de Lima, ¿no? Porque basta que digas que vienes de Piura, como para que ya, listo, entonces no me sirves o ya te tratan de otra manera, ¿no? Porque incluso pasa dentro de Lima con los distritos, mira, si tú vienes de, qué sé yo, pues de San Juan de Miraflores, entonces ya no. Y esas cosas que parece que hace 3 siglos todavía las seguimos manteniendo. Entonces yo creo que esos países hace buen tiempo ya lo han ido desterrando y les está yendo bien por eso, ¿no? Porque hay más un sentimiento de comunidad que lo que hay aquí en Perú o en otros países, ¿no? Sí. Dime, ¿es posible que Sudamérica se una como UNASUR parecido a la Unión Europea? ¿Crees que es factible eso en un tiempo corto o es utópico? Yo creo que la unión hace la fuerza y sí tengo muchas expectativas con lo que se puede hacer cuando todos los países nos unamos, pero nos unamos de verdad. Pero el problema es que la UNASUR sigue siendo aún un proyecto utópico. Es decir, aún existen comunidades como la CAN hoy como Mercosur, ¿no? Que de alguna forma dividen, ¿no? Porque si bien en la UNASUR contempla todos los países de la región, de Latinoamérica, hay algunos que dicen, no, nosotros somos de la UNASUR, pero también somos de la CAN, y nosotros somos de UNASUR, pero somos de Mercosur, y no se termina de entender muy bien el esquema, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma en la que podría funcionar bien la UNASUR es que desaparezcan las otras subdivisiones, ¿no? Las otras alianzas entre países y que solamente sea una sola alianza para que realmente se fortalezca. Ahora me parece también un gran logro que se haya logrado incluir a países como Brasil, ¿no? Que es un país que siempre ha estado un poco ajeno al resto de Latinoamérica, no solamente culturalmente, sino económicamente, ¿no? O sea, me parece bien bacán que se haya consolidado esto y ojalá pues que en un futuro la alianza se haga un poco más patente. ¿Lo ves factible? ¿Te imaginas a UNASUR con una misma moneda, por ejemplo? Sí, sí, es posible y abogaría por eso realmente, ¿no? Yo siempre he sido un pensamiento más global, ¿no? Yo creo que la única forma, por ejemplo, de que muchas de nuestras cosas también, nuestros problemas, nuestros fantasmas, nuestros demonios, si se quiere, desaparezcan es precisamente formando parte o haciéndonos más parte de una comunidad global, en lugar de estarle recriminando al país vecino que nos debe tal cosa, que nos roba tal cosa. Mira, seamos más bien más latinoamericanos, más que peruanos, más latinoamericanos, ¿no? Y eso creo que al final nos va a sumar más de lo que creemos. Eso es lo que pasa en la región. Muchas veces somos muy nacionalistas o también muy resentidos con otros países. Incluso en las redes sociales, en mi canal de YouTube y en muchos canales, vemos peleas entre latinoamericanos. Se comentan, se insultan. Tal vez sea por la baja educación que tengan esas personas, pero en tu opinión, o sea, ¿crees que se puede llevar muy bien todos los países sudamericanos en esa unión?
yo creo que sí podemos. Y tiene que ver más con, o sea, siempre va a haber un sentimiento como de amor por tu tierra y eso te va a hacer sentir un poco de orgullo, ¿no? Por decir, pues se ve incluso a nivel regional, cuando decimos, bueno, Piura es más bonito que sé yo, pues que otra región cercana, ¿no? Porque hemos nacido aquí y tenemos orgullo a nuestra tierra, igualmente ser peruano frente a los demás. Pero yo creo que ese orgullo no debería pasar de lo deportivo, ¿no? Del hecho de decir, o sea, en buena onda, no realmente creernos esta actitud de que muchos se la creen, de que estamos realmente rivalizando y de que hay no sé, una correspondencia histórica porque nosotros conservamos los territorios de cuando éramos una colonia, ¿no? O sea, vamos al futuro en lugar del pasado, ¿no? Y creo que el futuro es la unión y debería ser. Bueno, No, la pregunta. sí. ¿Algo que quiere decir a la comunidad latinoamericana? Pues repetir lo último que dije, creo que el futuro es la unión y que eso, pues, la unión hace la fuerza, muchachos. Bueno, amigos, esto fue todo. Esto fue la entrevista con Josué Aguirre de Monitor Fantasma. Algunas palabras para los suscriptores, ¿cómo te pueden encontrar? Por mi canal Monitor Fantasma, así tal cual lo puedes poner en YouTube, y también tengo un canal secundario que es Monitor Fantasma Blog, que es un poquito más personal. ¿Y tus redes sociales? Igual por Facebook, por Twitter e Instagram es Monitor Fantasma. Yo creo que directamente lo pueden encontrar sin ¿Tu temática, problemas, ¿no? cómo es tu temática de YouTube? Ahorita mismo estoy un poco más volcado a la filosofía, a la lógica, y también por ahí hablo de ciertos temas políticos de actualidad. ¿Cómo te nació esa idea de hablar sobre esos temas en tu canal? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo comencé hablando de literatura, pero poco a poco fueron cambiando las cosas, ¿no? Que nunca quise centrarme en un tema, ¿no? Y creo que eso también hace mi canal especial, o al menos que me gusta tal como lo estoy dejando, ¿no? Que voy cambiando de acuerdo a lo que me nace hacer, ¿no? Porque no me gusta agotarme en un tema, ni repetirme. Entonces comencé con literatura, luego seguí hablando, me acuerdo que en una época en la que estoy hablando de películas, después entré con filosofía, después entré con temas más de actualidad, ¿no? Y así más o menos voy variando. Genial. Bueno, eso fue todo. Mucho gusto y gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y espero tener otra oportunidad contigo, otros temas tal vez diferentes. Bueno, gracias.